Nuestra primera sesión es la introducción a la mecánica aplicada. ¿Qué es la mecánica? La mecánica aplicada la entendemos como, primero, la base de la mayoría de las ciencias de la ingeniería. Todas las ingenierías que conocemos, ya sea ingeniería industrial, ingeniería civil, están basadas en los estudios de la mecánica aplicada, ¿ya? ¿Qué busca la mecánica aplicada? Básicamente, con estos conceptos vamos a buscar describir un fenómeno de algún cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento. Y no solamente vamos a buscar describir, sino además vamos a buscar predecir estos movimientos o las interacciones que tenga este cuerpo en reposo o movimiento. Vamos a entender que cualquier cuerpo va a estar siempre bajo la acción de fuerzas, ¿no? Por más que nosotros yo esté sentada aquí, aparentemente no haya ninguna fuerza a la que esté sometida. Vamos a recordar que sí, estamos sometidas a la fuerza de gravedad, ¿no? Estamos sometidos a la fuerza del propio peso. El propio peso que yo tengo hace que haya una fuerza de gravedad hacia abajo, ¿no? Entonces, la idea es de la mecánica aplicada de describir, ¿no? los movimientos o las condiciones de cualquier cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento. Ya vamos a ver ahorita la diferencia reposo, movimiento o equilibrio de cualquier cuerpo que se esté ejerciendo cualquier fuerza. Aunque aparentemente no haya una fuerza sobre el cuerpo, vamos a analizar y vamos a ver que sí, que tenemos fuerzas como la gravedad, que no se ven, pero están ahí, y que la mecánica aplicada la describe y nos ayuda a predecirla, ¿ya? El propósito de la materia es poder explicar, primero, los fenómenos físicos, ¿no? Y segundo, a partir de poder entender cómo es que suceden los fenómenos físicos, vamos a predecir cómo sería, qué pasaría si, no sé, incrementamos la escala, hacemos un pequeño experimento en laboratorio de cómo funcionaría una grúa, ¿no? Y a partir de esos cálculos, cómo sería a una mayor escala, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. Buscamos, digamos, en un prototipo pequeño, describir y a partir de eso predecir cómo se comportaría a mayor escala, ¿no? Gracias a estos, digamos, a estos cálculos es que podemos hacer viajes interestelares, ¿no? Porque confiamos en que la mecánica aplicada nos ayuda a predecir fenómenos físicos, ¿no? Y son las bases de la ingeniería, como habíamos dicho, ¿no? Otra cosa interesante de este curso es que no solamente es una ciencia empírica, ¿no? Porque estamos hablando que es la base de la ingeniería, necesitamos poner en acción los conocimientos que tenemos, sino lo interesante es que es una ciencia también abstracta, ¿ok? Utilizamos el razonamiento deductivo matemático, utilizamos las fórmulas que conocemos de la matemática, básicamente de trigonometría en este curso, de geometría, para poder explicar el comportamiento de los cuerpos. ¿Okay? Así que se nos hace mucho más sencillo, en base a un razonamiento deductivo de la matemática, poder entender los fenómenos físicos en realidad de los cuerpos. ¿Okay? Entonces, por eso decimos que es aplicada, porque no solamente es una ciencia empírica que requiere de observación y de experiencia, sino que vamos a valernos del razonamiento matemático para describir y predecir estos fenómenos físicos. ¿Okay? Si no fuera por la mecánica aplicada o por los conocimientos básicos de mecánica aplicada, nunca se hubiera podido construir la Torre Eiffel. ¿Okay? El hecho de que la altura, el peso, los amarres, ¿no? Las armaduras, todo es básicamente conocimientos básicos de mecánica aplicada que los vamos a aprender ahora en este curso. Tampoco serían posibles los viajes espaciales, ¿no? Como les dije, la idea es predecir. Entonces, en base a la descripción y al entendimiento de cómo funcionan los cuerpos, cómo funciona la gravedad, cuánto es la gravedad, el peso de ciertos cuerpos, se ha logrado predecir cómo funcionarían los viajes espaciales y se han vuelto una realidad, ¿no? Hoy en día
hacemos de estos viajes espaciales. Un ejemplo clásico que se utilizan para la mecánica aplicada es cuando nosotros utilizamos las grúas, ¿no? Si vemos en la imagen tenemos esta grúa y la idea de la grúa es que levanten un objeto pesado, ¿no? Entonces dice, las grandes grúas sirven para levantar cargas pesadas y grandes. Su diseño se basa en los principios básicos de estática y de dinámica. Tiene que haber un cálculo de la fuerza con la que tiene que cargar la grúa la carga, ¿no? Igual la tensión que tiene cada cable, ¿no? Tiene que haber un límite, no tiene que haber un límite de la carga, no puede ser una carga muy, muy, muy pesada. Hay un límite de peso que puede cargar la grúa. Todo eso es básicamente mecánica aplicada, que lo vamos a aprender en este curso. Entonces, para empezar, vamos a entender que la mecánica es una rama de la ciencia de la física, ¿ok? Y básicamente hemos dicho que estudia las condiciones, ¿no? Las condiciones de los cuerpos. Estudia básicamente dos tipos de condiciones, cuando está en reposo y cuando está en movimiento, ¿ya? Cuando está en reposo, sencillo, ¿no? Está quieto, en reposo, y cuando está en movimiento, cuando hay velocidad, ¿no? Cuando hay un movimiento. Lo podemos dividir en tres grandes partes. Primero, la mecánica de cuerpos rígidos es lo que vamos a estudiar nosotros, ¿ya? La mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. ¿A qué nos referimos con cuerpos rígidos? Cuerpos rígidos nos referimos a aquellos cuerpos que a alguna acción mecánica, ¿no? Alguna fuerza mecánica se mantiene rígido, se mantiene uniforme, no se deforma, ¿ya? Por ejemplo, un buen ejemplo es el celular que ustedes tienen, ¿no? Es un cuerpo rígido. Obviamente, si hay una fuerza suficientemente grande, puede hacer que se quiebre, que se deforme. La mecánica de cuerpo deformable podría ser, por ejemplo, ya el estudio de aquellos cuerpos en donde pequeñas fuerzas hacen que sí haya cierta deformación en el cuerpo, ¿no? Como, no sé, la plastilina, básicamente, algunos materiales, por ejemplo, algunos cerámicos cuando están antes de que estén, cuando se va a cocer el cerámico, ¿no? Cuando están en masa, cuando están en su estado de masa, es un cuerpo deformable. Y hay también un estudio de cómo se ejercen las fuerzas en los cuerpos deformables, ¿no? Y otro es la mecánica de fluidos, ¿no? Que ya son en estado líquido, ¿no? Como la hidráulica, por ejemplo, ¿no? Entonces estudiamos cómo ejercen las fuerzas en un líquido. Nosotros vamos a estudiar como ingenieros industriales solamente la parte de la mecánica de cuerpos rígidos, que en realidad es la mayoría del estudio de la mecánica, ¿no? Y lo dividimos en dos partes, en estática y en dinámica, ¿ya? Como ingenieros industriales vamos a estudiar el apartado de estática, no de dinámica, ¿ya? Pero para que lo conozcan, sencillamente la diferencia entre estática y dinámica es estática, estamos en equilibrio, y dinámica hay movimiento o no está en equilibrio, ¿ok? Se usa la mecánica de cuerpos rígidos para el diseño y análisis básicamente de elementos estructurales. Por eso es que los ingenieros civiles tienen que estudiar este curso a gran detalle, ¿no? Porque esos son los que se encargan de hacer los edificios, estructuras grandes, y se basa esto en conceptos de mecánica, ¿ok? También se utilizan componentes mecánicos o dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, básicamente todas las ingenierías, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería industrial, tenemos que estudiar los cursos, este curso de mecánica aplicada. Algunos en mayor dimensión, por ejemplo, los ingenieros mecánicos tienen que estudiar todos estos apartados, mecánica de cuerpos rígidos, mecánica de cuerpos deformables y de fluidos. Los ingenieros mecatrónicos también, pero nosotros como ingenieros industriales vamos a aprender lo básico de la mecánica, mecánica de cuerpos rígidos y el apartado de estática. Entremos a la mecánica de cuerpos rígidos. Y les había dicho que se dividía en dos, en estática y en dinámica, ¿ok? La estática va a estudiar el equilibrio de los cuerpos, hablamos de equilibrio, y la dinámica estudia el movimiento acelerado de los cuerpos, ¿ok? Empecemos con estática.
Cuando hablamos de estática, decimos que estudiamos el equilibrio. Y el equilibrio lo vamos a entender en dos momentos. Primero, cuando el cuerpo está en reposo, obviamente está quieto, en reposo, no hay ningún movimiento. Y el segundo momento en donde podemos considerar un cuerpo en equilibrio es cuando el cuerpo se mueve, sí, pero a una velocidad constante. ¿Okay? Hay una velocidad inicial y la velocidad final es la misma, es una velocidad constante. Entonces empezamos a movernos a 5 kilómetros por hora y seguimos con esa misma velocidad. Durante una hora es una velocidad constante. Por lo tanto, la aceleración es cero, porque recordemos que la aceleración es la variación de velocidad. ¿Okay? Entonces, si no hay aceleración, si la aceleración es cero, estamos en el apartado de estática. El cuerpo está en equilibrio. Por más que esté en movimiento, está en equilibrio. ¿Por qué? Porque ese movimiento es constante, porque la velocidad no varía, porque es la misma. Dinámica. Cuando hablamos de dinámica, hablamos del estudio del movimiento y ahora sí acelerado de los cuerpos. Esto quiere decir que el movimiento inicial, empezamos con 5 kilómetros por hora y llega un momento en el que apretamos el acelerador en el carro y llegamos a 10 kilómetros por hora, ya cogemos más confianza, 30 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, hay diferencia entre las velocidades y al momento de haber diferencia hay aceleración. ¿Okay? Entonces, cuando la aceleración es distinta a cero, estamos en el apartado de dinámica. Cuando la aceleración es igual a cero, estamos en el apartado de estática. En estática, recordemos una vez más, estudiamos los cuerpos en equilibrio. El equilibrio se da en dos momentos. Cuando el cuerpo está en completo reposo o si el cuerpo está en un movimiento constante. ¿Okay? Tenemos aquí dos ejemplos. Tenemos aquí la típica torre que hacemos de piedritas, ¿no? Y jugamos para que estén exactamente colocadas de forma que el peso y la fuerza que se ejerce el peso, ¿no? La fuerza que ejerce el peso haga que toda nuestra torrecita o nuestro arco esté en reposo completo. Estamos hablando de estática. El segundo caso es un cañón, ¿no? Entonces, la trayectoria que recorre el misil, el balín, lo estudiamos en el apartado de dinámica. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos, ¿no? En el primer ejemplo, la aceleración es mayor a cero, ¿no? El que está conduciendo el carro está acelerando. Entonces, este sistema, el sistema del auto, lo analizamos con las condiciones o con las fórmulas, con el apartado de la dinámica, ¿no? Porque hay una aceleración. La aceleración es diferente a cero, en este caso mayor. En el segundo ejemplo, en el camión, se está frenando, ¿no? Nos damos cuenta, el chofer, el que está manejando, está frenando el camión. La aceleración es menor que cero. Sigue siendo diferente. Lo seguimos estudiando con el apartado de dinámica. No importa si la aceleración sea mayor o menor, no importa si estés acelerando o frenando en este caso, vamos a estudiar este sistema con los apartados de dinámica. Sin embargo, vamos a asumir que el ciclista en el tercer recuadro está en una planicie, ¿no? Y está a una velocidad constante. Por lo tanto, asumimos que si está a una velocidad constante, no hay variación de velocidad, no hay aceleración y está yendo a una velocidad constante. Por lo tanto, este sistema, el ciclista, lo vamos a estudiar en el apartado de estática, porque si bien es cierto, está en movimiento, pero al ser este movimiento constante, lo consideramos en equilibrio. Y lo estudiamos con las fórmulas y con los conocimientos de estática. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poquito los conceptos fundamentales para poder continuar con el curso, ¿no? Vamos a hablar de cosas que ya conocemos todos, ¿no? La longitud, ¿no? La longitud, primero que la longitud se usa para localizar la posición en un punto en el espacio, ¿ya? Por eso es que cuando nos ubicamos en el planeta, ¿no? O sea, en el globo terráqueo nos hablan de latitud, altitud, etcétera. Esa base de longitudes, ¿no? Es primero una unidad que nos ayuda a ubicarnos. Y también a menor escala se usa para medir y delimitar distancias, ¿ya? ¿Qué unidades tenemos de longitud? Tenemos el metro,
centímetro, kilómetro, podemos tener el pie, la pulgada, la yarda, ¿no? Vamos a hablar ahora de sistemas de unidades, pero son ejemplos de unidades de longitud, ¿no? Otra unidad que no vamos a utilizar tanto en este curso, pero es importante conocerlo también, es el tiempo, ¿no? El tiempo es la dimensión física que representa una secuencia de eventos por las que pasa un cuerpo, ¿no? Juega un rol importante en el estudio de la dinámica. Vamos a estudiar nosotros, vamos a analizar todos nuestros problemas en un determinado momento, ¿no? Como que en un segundo, vamos a como que analizar la foto, la instantánea. No vamos a analizar una secuencia de eventos, vamos a analizar un evento, como que el instantáneo de un momento. Por eso es que digo que no vamos a utilizar mucho esta unidad en este curso, pero es bueno conocerlo, ¿no? Otro concepto fundamental que vamos a utilizar bastante es la masa. Y ahorita vamos a diferenciar bien la masa del peso, ¿no? Generalmente cuando nosotros coloquialmente hablamos, decimos, ¿cuánto pesas? Peso 60 kilos, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que en mecánica y en física en general, el peso es diferente de la masa, ¿ya? La masa me dice que es una medición de la cantidad de materia, ¿ok? Se usa para comparar la acción de un cuerpo con la del otro, como la atracción gravitacional o la resistencia ante un cambio de velocidad. Entonces, la masa básicamente es la cantidad de materia. Entonces, cuando a ti te preguntan cuánto pesas y tú indicas peso 60 kilogramos, kilogramos es una unidad de masa, ¿ok? El peso es una fuerza, ¿ya? Lo vemos aquí. El peso es una fuerza. ¿Y qué es una fuerza? Dice, es la interacción entre dos cuerpos y se manifiesta como un empujón o un tirón ejercido por un cuerpo sobre el otro. En el caso del peso, ¿no? Es la masa, ¿no? Y la interacción de la masa con la gravedad. Tenemos la gravedad. Entonces, la gravedad, la interacción que tiene la gravedad sobre la masa ejerce una fuerza, ¿no? Y eso lo conocemos como peso. Entonces vamos a diferenciar ahorita en este momento que masa es cantidad de materia, ¿no? Las unidades van a ser kilogramos, gramos, pueden ser en la unidad americana vamos a conocerlo como SLUC, ya lo vamos a analizar ahorita. Y peso es una unidad de fuerza. Y las unidades son newtons y libras, básicamente, ¿no? ¿Y cómo identificamos una fuerza? Porque aparentemente es como un tirón o un jalón, ¿no? Aquí vemos, hay un señor que está jalando un cuerpo, ¿no? Entonces, ejerce una fuerza, hay una interacción entre los dos cuerpos, entre el señor y el cuerpo, y esa interacción entre los dos cuerpos genera una fuerza, ¿no? Un vector. Lo mismo pasa entre los planetas, ¿no? Y en el sistema solar tenemos dos cuerpos y la interacción que hay entre esos cuerpos genera una fuerza, ¿ok? Importante, toda fuerza tiene, acá dice, ¿no? Se caracteriza por, toda fuerza tiene una magnitud, una dirección, un sentido y el punto de aplicación, ¿ok? Pero no nos vamos a olvidar básicamente de estos tres. Toda fuerza o todo vector tiene una magnitud, que la medimos en unidades de un newton o libras, una dirección que la medimos en grados, un sentido, ya vamos a ver si es sentido hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, qué sentido tiene, y un punto de aplicación. Ahora, para estudiar y que se nos haga mucho más sencillo el estudio de la mecánica, vamos a realizar ciertas idealizaciones. Lo llamamos idealizaciones porque no es cierto, no pasa así en la vida real, ¿ok? Pero vamos a asumir inicialmente que esto sucede así para poder entender lo básico de la mecánica y luego ya poco a poco vamos a ir quitándonos estas idealizaciones e ir aprendiendo de mejor forma la interacción de los cuerpos,
y las fuerzas, ¿ok? La primera idealización me dice que es la partícula. Vamos a asumir que la masa de un objeto, cualquiera sea, así sea un pequeño átomo o el sol, vamos a asumir que es una partícula, nada más, ¿ya? No vamos a tomar en cuenta la forma del cuerpo, no vamos a tomar en cuenta el peso del cuerpo, porque primero lo que vamos a aprender es a operar vectores, operar fuerzas. Entonces no nos va a interesar cuál es la dimensión del cuerpo, el que se está sometiendo a las fuerzas, ni su peso, ni el material, ni nada. Vamos a asumir, vamos a idealizar que es una partícula. Debido a que la geometría del cuerpo no estará incluida en el análisis del problema. Entonces, es nuestra primera idealización. Cualquier cuerpo que veamos, me digan, se ejerce una fuerza sobre un, no sé, sobre un cajón, ¿no? O se ejerce cierta fuerza sobre un refrigerador, se ejerce cierta fuerza sobre una casa, no va a interesar. Para nosotros, todo cuerpo va a ser una partícula, nada más. Para el primer aporte. En el segundo aporte sí vamos a empezar a analizar ya el peso de los cuerpos, ¿ok? Otra idealización es que vamos a asumir que todos los cuerpos son rígidos, ¿ok? Todos los cuerpos son rígidos, ningún cuerpo se va a deformar. Entonces, nos dice, es la combinación de un gran número de partículas en donde la forma del cuerpo no cambia al aplicar la fuerza, ¿no? Esto habíamos dicho ya. Ojo, no quiere decir que alguna fuerza suficientemente grande va a hacer que el cuerpo se deforme en algún momento, correcto. Pero nosotros vamos a asumir que todos los cuerpos son rígidos, que no va a cambiar, ¿no? Por lo que dice, no es necesario tomar en cuenta el tipo de material del que está hecho el cuerpo, ¿no? No importa si es de vidrio, si es de metal, si es de cerámico, vamos a asumir que es el mismo, que es un cuerpo rígido, que es un cuerpo denso, que no es fácil de deformar, o sea, que si yo voy a aplicar una fuerza, ese cuerpo no se va a deformar, ¿no? No se va a deformar, va a seguir siendo un cuerpo rígido, sin deformaciones, y por lo tanto yo voy a poder analizar las operaciones de las fuerzas sin ningún problema, porque no voy a tener que analizar específicamente cuál es la deformación que se da en los cuerpos. Esto en la realidad sí sucede. Si hay un desgaste de los cuerpos, si hay cuerpos que son porosos, ¿no? Hay, por ejemplo, resortes, ¿no? Que cuando se aplica alguna fuerza hay cierta deformación. No es lo mismo aplicar una fuerza de 10 newtons, pongámosle 100 newtons, sobre un bloque de concreto que sobre una caja de vidrio, ¿no? Pero para hacer más sencilla la operación, vamos a idealizar que todos los cuerpos que vamos a analizar en este curso son cuerpos rígidos que no se deforman, lo cual sabemos no pasa en la vida real. Y finalmente vamos a idealizar la fuerza concentrada, ¿ok? Vamos a representar la fuerza de cualquier cuerpo en un solo punto. ¿Ok? Y ese punto va a ser el centro de gravedad. Por ejemplo, aquí tenemos la rueda de un tren, ¿no? Y vamos a idealizar que todo el peso que está cargando esta rueda se va a dar en un solo punto. En un solo punto, ¿ok? El punto de contacto, el centro de gravedad. Exactamente, imaginemos que el centro de gravedad está por este punto de acá, el centro de gravedad. Esa es la fuerza concentrada. ¿Pasa en realidad así? No, en realidad tenemos fuerzas distribuidas, ¿no? O sea, pero vamos a idealizar al inicio, vamos a hacer nuestro análisis y nuestras operaciones como si todo el peso se cargara solamente en el centro de gravedad, en una fuerza concentrada. ¿Ok? Esto sí lo vamos a mantener todo el curso. Al final, en el tercer aporte, vamos a ver la diferencia entre carga distribuida y fuerza concentrada y vamos a aprender a convertir una fuerza distribuida a una fuerza concentrada. Todas estas idealizaciones nos van a ayudar a poder operar de mejor manera los ejercicios y poder entenderlos. A medida que entendemos el curso, vamos a ir sacándonos las idealizaciones y vamos a empezar a tener muchas más variables en nuestro análisis, ¿no? Porque imagínense, si nosotros tenemos que analizar, no sé, un cajón,
y la fuerza que podemos ejercer en ese cajón, tendríamos que considerar la gravedad, si está al aire libre, el viento, o cualquier tipo, las reacciones, cualquier tipo de fuerzas que pueda ejercerse en ese cajón. Entonces, para no complicarnos y que no se me asusten al inicio de este curso, vamos a utilizar básicamente estas 3 idealizaciones que van a hacer el curso mucho más sencillo. Luego, a medida que vayamos avanzando, vamos a dejar algunas para empezar a analizar muchas más variables. Ahora sí, lo que íbamos, ¿no? Vamos a ver las unidades de medición. Vamos a utilizar en el curso básicamente 2 sistemas de medición. Uno, el Sistema Internacional de Unidades, y el otro, el que se usa en Estados Unidos, ¿no? El FPS. Y hemos analizado la longitud, el tiempo, la masa y la fuerza. Básicamente esos 4, ¿ok? La longitud en el sistema internacional, la unidad básica, ¿no? O sea, cuando te dicen qué unidades se utilizan en el sistema internacional para la longitud, tú dices el metro, no el centímetro, no el milímetro, el metro, ¿ok? Para el tiempo, el segundo. Para la masa, el kilogramo. Para la fuerza, el newton. Ya, eso sí, por favor, lo tenemos que aprender. Yo sé que muchos ya lo saben. Si no lo sabes, apréndelo, ¿no? Y si ya lo sabes, pues hay que hacer un repasito para ver que la longitud, las unidades básicas, fundamental, el metro, ¿ok? El tiempo, segundos, la masa, kilogramos y la fuerza, newton. En el sistema americano o en el de Estados Unidos, la longitud, el pie o feet, tenemos la abreviatura FT porque está en inglés. El tiempo, ¿no? Segundos, la masa es LUC. Aquí quiero hacer una aclaración. En algunos libros tenemos como unidad libra, ¿ok? O libra masa, ¿ok? Y la fuerza, libra fuerza, ¿ok? Entonces, para no confundirnos cuándo es libra masa, cuándo es libra fuerza y para estar, digamos, con las unidades que se utilizan en el libro que vamos a utilizar en este curso, vamos a utilizar de unidad la masa, el SLUC, ¿ok? Así que cuando hablamos de masa en el sistema americano, es SLUC, ¿ok? Y de fuerza, la libra, ¿ok? Así que hay que aprendernos un poco este cuadro. Y bueno, tenemos factores de conversión, ¿no? Para pasar de un sistema a otro. Por ejemplo, una libra son 4.448 newton, ¿no? En masa, por ejemplo, tenemos que un SLUC son 14.59 kilogramos. Y la longitud, un pie es 0.3048 metros, ¿no? Entonces, esos son factores de conversión, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, tengo 10 metros, ¿cuánto equivale esto en pies? Entonces tú ya haces la conversión, ¿listo? Entonces esos son un poquito los conceptos básicos del curso. Y bueno, finalmente los prefijos, ¿no? Que tenemos en el sistema internacional de unidades para hacer mucho más sencillo el uso de los números, ¿no? Una cosa es decir, pues tengo 1000 gramos, ¿no? Y es mejor decir a 1000 gramos, hablar, tengo un kilo, ¿no? Entonces, solamente por eso tenemos un sistema de prefijos. Entonces, aquí está, tenemos múltiplos, tenemos submúltiplos, la forma exponencial, el prefijo y el símbolo. ¿Ok? Entonces, esto también lo vamos a tener a la mano, pero sería bueno que lo repasemos también para el examen, ¿no? Porque probablemente tengamos un dato en giganewtons, ¿no? En gigagramos, ¿no? Entonces, ¿qué es gigagramos? Allá es 10 a la 9, ¿no? Es un múltiplo de 1.000.000, ¿no? Y se representa con la letra G. Igual los submúltiplos, ¿no? Que me digan un nanómetro, ¿no? ¿Qué es un nanómetro? Allá es un submúltiplo, es 10 a la menos 9, ¿no? Es una medición muy, muy, muy pequeña, ¿no? Y se representa con la letra N. Entonces, por favor, un repaso al respecto de esto. Y bueno, finalmente acá tenemos unos ejercicios de conversión, los cuales los tienen que hacer ahora. Por favor, son 4 ejercicios. En realidad creo que son un poquito más porque acá hay 2 ejercicios y acá hay 3. Son 7, 8 ejercicios que tienen que resolver. Y si tienen alguna consulta, lo vemos ya en clases. Muchas gracias por su atención.